Esta es nuestra tierra, el espacio mágico en donde vivimos. Aquí se formó la cultura a la que pertenecemos. La humanidad de nuestro valle está hecha de pieles de muchos colores. Gentes sabias de cobrizos tonos habitaban de origen el territorio. Hoy somos la acumulación de herencias de muchas culturas. Los saludos reiterados, las sonrisas cotidianas, las cadencias al cantar, el acento peculiar, el contoneo al caminar, el secreto en el sabor, el toque de maestría. Todo lo que nos han dejado las abuelas, los abuelos de ellas y todas aquellas cosas que nos identifican son nuestro legado ancestral. Así es nuestro Valle del Cauca, lleno de historia, repleto de tradición, riqueza y herencia. Esto es el Valle de los Ancestros. Desde tiempos remotos, para los pueblos nativos de América, el agua es la savia vital del planeta. El espíritu del agua o la fuente de la vida del agua que es parte del éter pantógeno cósmico, creador, él y yo, allá ve Dios como le quiera llamar, que está a través del agua, ¿no? Que es la vida. En el Valle del Cauca, occidente de Colombia, hay una visión de los ancestros frente al agua que pervive, que trasciende de los principios físicos y se adentra en lo inentendible por la razón, para darle paso al mundo espiritual en el que se guarda una profunda conexión con la sangre de la Madre Tierra. Agua que brotas desde el silencio, mojando las cálidas luces de mi principio. Ese versito contiene toda la mirada de nuestra naturaleza como seres vivos, ¿no? Desde sus diferentes puntos cardinales, en el Valle del Cauca, estos conceptos se resisten a desaparecer, permanecen en quienes tienen una visión de progreso desde lo colectivo y sostenible. La misma población de aquí urbana sintió el impacto de la necesidad del agua, porque mira que el agua aquí al pueblo llegaba de esta cañada, de aquí al pueblo, diga, 200 metros, 300 metros se traía el agua y abastecía el pueblo, diga usted hace 30 años, 40 años, ¿sí? Ahorita se trae el agua a 10 kilómetros. Porque su cuidado y protección es el verdadero desarrollo de los pueblos, y más cuando se vive en este Valle de los Ancestros, privilegiado por sus abundantes fuentes hídricas, porque de su respeto y protección depende nuestra presencia. Creo que es de las pasiones que más tengo por lo de cuidado, de defender ese derecho al agua, porque nosotros tenemos que defender ese derecho que tenemos. Agua. En aquel tiempo, cuando todo estaba oscuro y no había ni sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo la mar estaba en todas partes. De su espuma nació la tierra joven y fértil, de donde brotaron plantas y los animales. Tanta era la fertilidad que de ella creció el árbol más majestuoso jamás visto. Creció tanto que sus ramas tocaban las estrellas. Un día, un rayo de luz azul golpeó con fuerza implacable la parte más alta y fuerte del gigantesco árbol. Se sacudió con tan descomunal potencia que de sus hojas cristalizadas por el impacto brotó la lluvia en una tormenta fuerte. De su tronco nacieron los grandes ríos como el Amazonas, el Orinoco y el Putumayo, y de sus ramas más fuertes, ríos como el Cauca, el Magdalena, el San Juan y muchos otros. Y del resto de sus ramas, infinitos afluentes. De las hojas y semillas crecieron las selvas y los bosques, de sus flores y sus frutos las lagunas.
Desde entonces sabemos que la lluvia y el agua dulce son una bendición que del cielo llegaron y que fueron traídas en una estrella por la fuerza de la vida, que en esta tierra germinó en un árbol prodigioso de infinita generosidad, el árbol de la vida que el agua nos regaló. Por eso, en el agua, los bosques y las selvas, los misterios de la vida se manifiestan como preciados tesoros para nutrirnos, refrescarnos, orientarnos y bendecirnos cuando el camino hemos perdido. Y yo nací el 5 de abril de 1957, comencé como a buscar mis raíces y a conocer el tema del agua, porque antes el agua para nosotros no era como importante. Mi nombre es Jawira, ese es un vocablo de origen aymara que significa río. Y eso genera un estado de ánimo muy particular en mi manera de ser, en mi respuesta a la vida. Es un compromiso también que se gesta para mi forma de entender la relación que debemos mantener con la vida misma. Por ende, si el agua, según el sentimiento de los pueblos ancestrales, es el equivalente a la sangre, al flujo, nuestra fuente interior, pues lógicamente hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que admirarla, hay que valorarla, y ella de manera muy especial se te manifiesta, se te revela para garantizar una conexión muchísimo más amable con la vida. Yo nací, me crié aquí, me volví viejo. Era totalmente diferente porque la verdad había un entorno más, pues respecto a lo natural era más espeso, ¿no? Había más monte, por decir. En toda cañadita había trucha, se deleitaba uno yendo a coger truchas en cualquier cañadita porque todas la tenían. Ya pues debido a la evolución de todo el tiempo, los años, hubo, como te decía, hubo una cultura de pronto que no tenía muy claro lo de la conservación. Entonces se fue abriendo mucho, se fue abriendo y llegó casi a un estado de acabarse en las montañas, se quemaban los paramillos, había cultura de quemar los paramillos, se talaba demasiado para la cocina. Ya hoy en día eso paró. Era necesario cambiar eso de conservar, ya hay cultura de conservación, pero sí desafortunadamente se perdió, en un entonces se perdió mucho, que no es fácil de recuperar, ¿no? Albán tiene mucha agua. En este momento, a pesar que nosotros tenemos tanta agua, Albán no sufre por agua ni cuando hay verano. Desde que tenía unos 25 años vengo camellándole a esto, a lo comunitario. Nosotros vinimos a vivir a Albán en el año 1965. En ese entonces el pueblo era un pueblo muy tranquilo, no había luz eléctrica. La época del agua en esa época era muy difícil. La traían a los pueblos, era por canoas. Entonces el agua del corregimiento venía por una canoa. Todavía en ese entonces no había la manguera esa de polietileno. Eso era muy novedoso ver una manguera. Entonces la gente empezó a construir, a traer el agua en mangueras a las casas.
Pues recordemos que a finales de 1800, disculpe, llegaron los campesinos. El objetivo de ellos era buscar la madera, pero a medida que iban cortando madera, iban quedando espacios para la agricultura. Recordemos que aquí no habían caballos, ni vacas, ni perros, ni gatos, ni chivos, ni gallinas, ni pinos, ni eucaliptos. Eso no era de los ancestros. Entonces, los ancestros tenían otros tipos de cultura asociados con el agua. Bueno, los ancestros eran muy sabios, aunque otros digan que los indios brutos, como que había que domesticarlos. Entonces, ellos no, cuando hemos recorrido los senderos o caminos ancestrales, no hemos visto que ellos se hayan asentado a la orilla de los ríos. Las malocas o las terrazas están sobre los filos, porque ellos no era no era por temor, sino era como el agua muy sagrada, entonces sus necesidades fisiológicas las hacían muy lejos del agua si estaban allá. Bajaban básicamente buscando el agua para ducharse, que lo hacían sin jabón, llevaban su agua, la necesaria que iban a consumir de allá, pero ellos sí eran muy previsivos en cuanto a avalanchas o crecientes. Entonces, en esas terrazas lo vemos, por todos los filos se ve que están las viviendas, o las terrazas o malocas. Y en las partes más altas estaban los mayores, en este caso los caciques. Ellos se hacían en la parte más alta. Hoy, el más adinerado quiere estar a la orilla del río y tener su fuente con aguas suntuarias y todo eso. Entonces, hay una contradicción de lo cultural, se ha ido perdiendo. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Ese es el sentimiento vital sobre el cual los pueblos ancestrales admiraban y valoraban su origen. Si uno mira, todos nosotros venimos desde una fuente de agua y en esa fuente de agua está todo el cobijo. La madre tiene en su interior una fuente, pero además de tener una fuente tiene una gran particular conexión con la vida, porque a través del ombligo alimenta, a través del corazón da ritmo a la vida, da musicalidad a la vida. Y todos esos componentes están implícitos en el agua. El agua como fuente de vida siempre para los pueblos ancestrales también significó el punto de partida. Por ende nosotros genéticamente, científicamente estamos conectados con el agua. Entonces el agua tiene unas manifestaciones que incluso ya han sido visibilizadas a través de herramientas muy potentes que permiten identificar que si tú tienes un estado de ánimo como la alegría o la tristeza y cerca de ti está la fuente de agua percibe perfectamente ese estado de ánimo tuyo. Entonces, cuando se dice que nosotros somos altamente acuáticos en toda nuestra naturaleza vital, pues también estamos hablando de ello. Cualquier expresión nuestra, cualquier emoción nuestra está directamente conectada con la fuente vital que es el agua. Cuando tú le escuchas a los arhuacos decir que el río no está contaminado, sino que somos nosotros, en su sabiduría trascendental nos están diciendo que debemos urgentemente hacernos una mirada interior, darnos un baño de saneamiento personal para garantizar que todo lo que nos rodea, las fuentes de agua y todo lo demás, permanezcan en su más bello estado, en su estado natural, porque efectivamente el río sufre las consecuencias de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades y de nuestra falta de conciencia. Y ahí es lo que requerimos nosotros y que los pueblos antiguos durante miles de años lograron garantizar, que era el respeto a la tierra madre, el respeto a la fuente vital, que es el agua. Ese es un encuentro que tenemos nosotros urgente por desarrollar.
Esta es la cuenca del río Tuluá. Aquí, allá donde vemos allá es la cuenca del río Tuluá. Nace de unas lagunas que llaman las Mellizas. Por ende, acá arriba también tenemos la cañada de Santa Lucía, tenemos más allácito la cañada de Yeguas, le llaman Yeguas, Guayabito, y tenemos una serie de cañaditas pequeñitas. Entonces, pues lógicamente es un privilegio, ¿no? En una zona de estas rica en agua, rica. El agua es la manifestación plena de la vida. En ella está la memoria de la naturaleza y cuando fluye, fertiliza todo a su paso. Pero si destruimos los lugares donde brota, sus ojos cristalinos enceguecerá a la humanidad hasta agotar todo. Y si cambiamos sus rumbos naturales, conoceremos su fuerza destructora que arrasa sin piedad todo a su paso para reencauzar el orden y la vida. Sin bosques y sin selvas, el agua se hace escasa. Los vientos solo traerán tristeza, dolor y soledad. Ya no lluvias ni fertilidad. Las llanuras se harán secas, así lo decían nuestras abuelas y abuelos. En la presencia del agua emerge nuestra memoria intrauterina y ancestral. El pueblo no tenía tanques de abastecimiento. Eran unos tanques pequeñitos. En el año 76 fue cuando se construyó un tanque de abastecimiento que tenemos, que mide 120.000 litros, como quien dice en el momento 120 metros cúbicos, que es lo que en sí empezamos a funcionar. De ahí ya para acá se empezó a trabajar con el tubo PVC. Ella nos habla en la vitalidad de su espuma y en la alegría de su algarabía al pasar. Fluye la esperanza y la memoria de la creación de este Valle de los Ancestros. Esta asociación se creó en el año 2011, el cual en este momento es de las asociaciones más fuertes del municipio del Cairo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar que somos comunitarios, nosotros nos sostenemos con lo que produce el acueducto, porque el acueducto en sí es el agua más barata que existe, yo creo que en el departamento, porque nosotros no pagamos agua. Nosotros lo que hacemos es una contribución al servicio por tener agua en la casa. La comunidad se personó de lo que tenía el acueducto. Un grupo se unió y dijo, tenemos que defender lo que nosotros tenemos, el agua del pueblo. Hacemos unas jornadas que es de siembra de árboles. Nosotros en este momento tenemos 7.000 árboles sembrados en las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que mañana tengamos esa protección de los recursos naturales que tenemos. Anteriormente no se veía eso. Anteriormente la gente pensaba que el agua no eso era normal. Nadie decía que el agua, si usted la contaminaba, no tenía problema. La gente echaba todo a la quebrada, al río, y no había ningún problema. Hoy en día se ha entrado en una conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de haber acabado con todo. Que en la naturaleza hay elementos que tienen cuerpo y tienen alma. Cada vez que están cavando la montaña abajo, se hace un hueco. Y podemos decir que los espíritus o los elementales se incomodan, dice, está llena el hueco, tiramos más material. Entonces eso hace que los elementales, claro, tienen que generar crecientes porque se está haciendo un mal uso del recurso. Son energías, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos del duende, es un elemental que está encargado de la conservación del bosque. Él tiene cuerpo, él tiene alma y espíritu, no tiene cuerpo, pero él es un elemental y él cumple una función en la naturaleza para la conservación, en este caso del agua.
uno le botaba la basura al vecino y el vecino al otro y el otro hasta que llegaba a la cañada. Bueno, eso se hizo con la población. Yo incluso fui uno de los, por decir algo, fundadores del programa de recolectar las basuras, aún lo tenemos. Se hizo con la CBC, aportó el Río Tuluá Morales, la Fundación Río Tuluá Morales, la Fundación Bugala Grande, gente del común. Hicimos una carretilla jalada por un caballo y comenzamos a recoger las basuras a un solo sitio. Entonces eso descontaminó también las cañadas que están aquí al pie, que eso también tiene que ver mucho con la preservación del agua, ¿no? Las comunidades debemos de hacer unos esfuerzos. ¿Para qué? Para que mañana tengamos algo bueno que contarle a los más pequeñitos. Que la gratitud es la inspiración del alma y en la gratitud está nuestro respeto por el agua, porque el agua es dadora, que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón, porque hay que estar reforestando, hay que estarle echando agua al corazón todo el tiempo para que él peleche. Entonces todo ese tipo de maneras de expresar la relación del agua con la vida son las que nos definen a nosotros como seres agradecidos, como seres vivos, como seres colectivos, como seres conectados unos con otros, ¿no?